Bueno, seguimos conversando con el profesor Víctor Márquez, presidente de la PUCB, justamente sobre la dinámica de las universidades en este momento, porque van a una paralización, paros escalonados, paros activos escalonados que comienzan este jueves 9 de mayo, pero le preguntamos cuál es la dinámica en las universidades autónomas, porque hay una paralización de hecho, muchos profesores se han ido, muchos estudiantes se han ido, pero no tienen ni siquiera los recursos para funcionar, profesor, y ese, sin lugar a dudas, es la estrategia del gobierno, ir ahorcando las universidades autónomas porque no le conviene tener un reducto de, pensante en el país y de formación precisamente de gente pensante en el país, hay que decirlo así, por lo cual uno podría pensar que una paralización más bien hasta podría convenir al gobierno, porque, a ver, le saca a ustedes del juego, ¿no? En cuanto a que estén allí formando jóvenes para el futuro en Venezuela. Profesor, ¿cómo lo ve? Sí, fíjate lo siguiente, en primer lugar, en este momento el movimiento estudiantil está activado también en defensa de la universidad y del país, porque el problema universitario es un problema de carácter nacional, tú bien lo dijiste ahorita, esa es una estrategia gubernamental que tiene muchos años. Inicialmente inició con 3 elementos, el cerco presupuestario que se ha ido incrementando, no solo es que no nos envían lo que necesitamos, es que nos los envía tarde. Y cuando nos los envía tarde, por ejemplo, en el mes de diciembre, entonces salen diciendo posteriormente, miren todo el dinero que tienen allí guardado, que no lo usan, para dar la impresión de que tenemos mucho dinero. Claro, porque no lo podemos utilizar porque acaba de llegar. Y eso lo utilizan como elemento para desacreditar a la universidad. Luego, ese cerco presupuestario implicado cada vez la reducción más del presupuesto y la llegada tardía. Por otro lado está el incumplimiento de las actas convenios y de los derechos laborales, bueno, que fueron arrasadas con el decreto del gobierno nacional que acabó con toda la contratación colectiva a nivel nacional. Y el otro elemento es el uso de la violencia, que en la universidad fue muy marcado en algunos momentos, que había disminuido, pero que es lo mismo que se expresa a nivel nacional cuando se produce la protesta de carácter ciudadano. Bueno, esos 3 elementos han venido acompañados de la imposibilidad de hacer elección de autoridades, con lo cual producen un desgaste humano. Una autoridad electa para 4 años, bueno, ya lleva prácticamente 10 años en ejercicio del cargo. Y no es que no quiera retirarse, sino que no le impiden retirarse. No, y eso ocurre con las autoridades rectorales, con los decanos, con la representación estudiantil, que ahí hay un problema, porque no pueden elegirse los representantes estudiantiles, y si no se eligen, entonces se van quedando sin representación en los organismos de cogobierno. Y si los profesores salen porque se jubilan o se mueren de los organismos de cogobierno, tampoco hay quien los sustituya. Y si no hay quien los sustituya, tiene problemas el funcionamiento institucional. Claro, entonces, ¿qué tanta presión puede ejercer un paro escalonado por parte de las universidades si más bien el gobierno quiere sacarlos del juego? Bueno, porque el paro escalonado tiene como actividad fundamental el motivar la protesta de calle. No es simplemente hacer lo que está ocurriendo ahorita, que estamos funcionando con lo que nosotros hemos llamado una normalidad ficticia, es decir, como que si no estuviera pasando nada. Cuando están pasando cosas como la siguiente, en la Escuela de Trabajo Social se robaron los fluxómetros de todos los baños. Los fluxómetros, estos baños del fluxómetro es el aparato bajar la... Sí, bueno, eso se lo robaron en todo. Esto trae como consecuencia que los profesores de esa escuela no tienen para ir al baño. Pero es que a veces no hay baño, a veces no hay agua, no hay material para trabajar. En esas condiciones está viviendo la universidad venezolana. A eso agrégale que la gente no tiene con qué vivir, que el sueldo no les alcanza, la problemática de la inseguridad. Por ejemplo, la gente a veces transita desde la Plaza Venezuela hasta la universidad, por lo que se llama la parte que tiene que ver con los estadios. Bueno, ahí hay un robo permanente, y las personas pasan por ahí y las atracan, porque hay una problemática de inseguridad en torno a la universidad. Las instalaciones en la universidad viven siendo desmanteladas a través de la vía del hurto. Esto también le está ocurriendo en el caso particular al IPP de la UCB en Maracay, porque ese está metido en el campus universitario. Entonces nos roban los cables, nos roban los aires acondicionados, nos roban los equipos, es decir, de manera permanente. Igual le ocurre a toda la universidad. Ahora, ¿cómo funciona una institución normalmente en esas condiciones? Sin presupuesto, con personal mal pagado, con inseguridad, con deterioro de la planta física. Es decir, la universidad no está funcionando como debe funcionar. Entonces, vamos a convertir esa problemática que tenemos en los elementos motivadores de la lucha de calle
para salir de la usurpación. ¿Por qué? Porque por la vía normal no logramos nada. El gobierno no atiende la demanda que hacen las autoridades universitarias. Este paro con las puertas abiertas de las universidades que se inicia el próximo jueves, ¿se va a repetir de la misma manera? ¿Se va a replicar en todas las universidades autónomas o va a haber diferencias en las actividades? No. El día jueves, porque eso fue una decisión de la Junta Directiva de la PUCB, de la FAPU, de manera unánime. No hubo mayores divergencias en torno a la convocatoria. Alguna gente con algunas variantes, pero en términos generales todos compartimos que hay que desarrollar la lucha de calle. Por eso le llamamos un paro activo, porque donde había diferencia era porque algunos creían que era irnos para la casa. No es irnos para la casa, es quedarnos en la universidad y es protestar y es organizar. Por ejemplo, hay que hacer propaganda para repartir, bueno, eso lo vas a hacer en la universidad. Vamos a hacer pinta, eso lo vamos a hacer en la universidad. Vamos a salir a protestar a la calle, hay que salir desde la universidad. Y eso va a estar ocurriendo en todas las universidades del país. Claro, ahora, ¿cómo va a ser la dinámica? Porque el jueves son 24 horas, solamente el jueves. Luego la semana que viene 14 y 15 de 48 horas. La semana siguiente ya irían a 96 y así hasta ir a un paro indefinido. Va a depender de cómo vaya evolucionando la incorporación de los otros sectores. Acuérdate que inicialmente señalé que se supone que el escalonamiento, el escalonamiento es no solo el número de paralización o el día de paralización, sino también de la incorporación de otros sectores. Van a haber otros sectores que paulatinamente se van a ir incorporando para culminar en algún momento, y eso tiene que ver con una planificación que se escapa de alguna manera a nuestras manos y se convierte en una planificación más de carácter política que tiene que ver con el paro cívico nacional. Claro, pero Servando Carbone estuvo acá y dijo que esta semana pasada no se había iniciado la paralización convocada precisamente por los gremios, porque en la Asamblea Nacional no se ha aprobado todavía la ley de garantías para los empleados públicos, que estaría esperando su segunda discusión, y por lo visto lo puso como que, bueno, condicionado a que se apruebe esa ley. Si no se llegara a aprobar esta semana, entonces, ¿qué pasaría con esos paros escalonados, profesor? No, porque el sector universitario, por las características que tiene, corre menos riesgo que, por ejemplo, la paralización en algún ministerio. Nosotros tenemos unas características que favorecen el que la conflictividad se desarrolle sin mayores dificultades. Mientras tanto que el sector público, si se paraliza, tiene mayores niveles de riesgo. Y el proyecto de la ley de garantía trata de garantizarle a la persona que si lo despiden, bueno, va a ser reenganchado y se le va a pagar su... ¿Cuándo y cómo se incorpora? ¿Es una decisión autónoma de cada sector, de cada sindicato, de cada gremio? Eso es correcto. No obstante, nosotros tenemos una organización que se llama la Unidad de Acción Sindical y Gremial, que incorpora a las 4 grandes federaciones sindicales del país y a diferentes gremios y organizaciones de la sociedad civil. En esa estructura se discute, se planifica y se promueve la incorporación de todos los sectores que forman parte de ella. Por lo tanto, es una actividad que trasciende el ámbito universitario para hacer una actividad mucho más intensa y planificada por otros sectores. Bueno, lo cierto es que las universidades comienzan con esta paralización, comienza ese paro escalonado, que vendrán otras, pero comienzan ustedes el 9 de mayo, independientemente del sector público. Eso es correcto, es decir, las universidades están siendo el inicio de los sectores que se van a incorporar paulatinamente para culminar en el paro cívico nacional. Que esa es la digamos, el paso último a ir, profesor, el paro nacional. Claro, porque acuérdense que la paralización de actividades actualmente está inscrita en lo que se llama la Operación Libertad. Y la Operación Libertad tiene como fin la búsqueda del fin de la usurpación. Estamos en una actuación absolutamente política. Y es política porque el gobierno politizó todo. Porque no hay manera de resolver los problemas gremiales sin salir del gobierno. Es decir, nosotros nos hemos sentado a dialogar en otros momentos y el diálogo no sirve para absolutamente nada, sirve para que se burle de uno. Bueno, nosotros tenemos claro que el problema es político y asumimos el costo político de la lucha. Bueno, le agradecemos, profesor, que nos haya acompañado hoy como siempre. Bueno, conversábamos con el profesor Víctor Márquez, presidente de la PUCB, representante profesoral ante el Consejo Universitario. Vamos a hacer una pausa ahora, amigos.